¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Foro Global. Muchas gracias por cerrar su semana conmigo y con los temas del mundo. Biden y Trump finalmente se enfrentaron en el primero de 2 debates presidenciales y fue un desastre para el demócrata. Movió este encuentro en las preferencias electorales, tendremos el balance desde Washington. Un criminal o un héroe, la historia todavía deberá juzgarlo, pero por lo pronto Julian Assange queda libre tras un acuerdo con la justicia de Estados Unidos. Golpe de Estado fallido en Bolivia. El presidente Arce depuso a un general rebelde y la oposición acusó al gobierno de un autogolpe. Termina junio y las conmemoraciones del llamado Mes del Orgullo. Desde Londres tendremos un balance de los retos para el movimiento LGBT ante las elecciones británicas. Y precisamente para hablar sobre la contienda por la Casa Blanca, esta noche me acompaña el doctor Sergio Alcocer, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Quédate conmigo la próxima media hora. Esto es Foro Global. Comenzamos con los temas de la noche. Un verdadero desastre. Así calificaron varios militantes del Partido Demócrata el desempeño del presidente Biden en el debate contra el expresidente Donald Trump. Y es que uno de los temas centrales a lo largo de toda la contienda, aquí lo hemos platicado en Foro Global, pues ha sido la salud mental de Biden. Y es que a él se le vio muy lento en sus respuestas y a ratos hasta un poco incoherente. Mientras que Trump mantuvo duras sus críticas al gobierno de Biden. La pregunta en el aire es si este debate moverá las preferencias electorales. Desde Washington, el análisis del corresponsal Ariel Mutzazos. Una debacle que generó pánico en el Partido Demócrata y que tiene a Estados Unidos discutiendo la posible sustitución de Biden como candidato presidencial e incluso su destitución como presidente, fue el resultado del debate presidencial del jueves en la noche entre el mandatario estadounidense y su antecesor Donald Trump, realizado en los estudios de la cadena CNN en Atlanta. Se sabía que sería una noche histórica e inédita por la edad de los candidatos, el que uno de ellos ya haya sido presidente y además encontrado culpable de varios delitos, que el debate se realizara tan temprano en la carrera presidencial y antes de las 2 convenciones por primera vez. Había expectación por ver cómo se comportaba Trump y sobre todo cuál era el estado físico y mental de Biden y si trastabillaba o cometía alguno de sus dislates, pero lo que ocurrió con el actual presidente, apenas se abrieron los micrófonos, sorprendió al país y al mundo entero. Biden, con la voz apagada y visiblemente cansado y deteriorado, comenzó a trastabillar y a tener confusiones verbales seguidas, a dar respuestas incompletas, a balbucear e incluso a articular palabras o frases incoherentes, intercaladas con algunos silencios acompañados de una mirada aparentemente fija o perdida y con la boca semiabierta, frente a un Donald Trump mintiendo a sus anchas, pero con evidente vigor, energía, entereza y articulación verbal. Los temas del debate y las respuestas de los candidatos a los moderadores pasaron de inmediato a segundo término y la atención fue dominada por el penoso y doloroso desempeño de Biden, que llevó a periodistas, analistas, historiadores y hasta figuras demócratas, republicanas e independientes a inundar las redes sociales con mensajes de pánico, shock, tristeza y desesperación, por lo que decenas de millones de personas dentro y fuera de Estados Unidos atestiguaban a medida que el debate escribía dramática historia. Y entonces la gravedad del momento se profundizó. El Speaker of the House o presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo a la prensa que llamaba al gabinete de Biden a que buscaran en su corazón y utilizaran la enmienda 25 constitucional que permite la destitución inmediata del presidente cuando hay manifiesta incapacidad para que éste desempeñe sus funciones. Por la mañana, Biden llegó a Carolina del Norte a un mitin político como si fuera un día más de su campaña y sus palabras y actitud marcaron un contraste con la noche anterior, bien recibido en círculos demócratas, pero insuficiente para apagar el fuego y además dejando claro, al menos por el momento, que no se retiraba de la contienda. I know I'm not a young man. State the obvious. I don't walk as easy as I used to. I don't speak as smoothly as I used to. I don't debate as well as I used to. But I know what I do know. I know how to tell the truth. I know right from wrong. And I know how to do this job. I know how to get things done. And I know, like millions of Americans know, when you get knocked down, you get back up. Trump, por su lado, en un mitin en Virginia, hizo lo que la noche del debate desaprovechó. Usó el desempeño de Biden para atacarlo. As every American saw firsthand last night, this election is a choice between
strength and weakness. Crooked Joe Biden spent the entire week at Camp David resting, working, studying. He studied very hard. He studied so hard that he didn't know what the hell he was doing. Después vinieron los apoyos de las dos más grandes figuras vivas del Partido Demócrata. Los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton publicaron en sus redes sociales mensajes de respaldo a la candidatura presidencial de Biden, y eso, sumado a las declaraciones del presidente en el mitin matutino, parecían liberar presión. Pero entonces la revista Time hizo pública su portada, en la que se ve a Biden saliendo con la palabra pánico como titular, y después el diario liberal por excelencia de Estados Unidos y el mundo, el New York Times, publicó un editorial llamando a Biden a abandonar la contienda, y lo mismo hizo el semanario de política internacional más influyente del planeta, The Economist, casi a la par, llevando la presión al máximo y encaminando a Estados Unidos a un fin de semana de discusión y nerviosismo por la gravedad del momento político. Ahora Estados Unidos contiene la respiración a la espera de nuevas encuestas esta semana que reflejarán la extensión de los daños y darán la pauta para las decisiones por venir. En Atlanta, Georgia, Ariel Moxatsos, Noticias NM+. Más adelante, diálogo con Sergio Alcocer, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre el debate entre Biden y Trump. Pero en otros asuntos, quizás el tema de la semana haya sido la puesta en libertad de Julian Assange, el polémico fundador de Wikileaks. El australiano es visto por algunas personas como un verdadero héroe, esto por haber dado a conocer información sobre los abusos a los derechos humanos cometidos por parte del ejército de Estados Unidos en sus operaciones bélicas en las guerras, en la invasión de Irak y en la de Afganistán, así como también por dar a conocer casos de corrupción de distintos gobiernos europeos. Pero también Assange es visto por otras personas como un verdadero criminal, un hombre que robó información secreta y de seguridad nacional. Para la historia quedará, por supuesto, la valoración de la importancia de Assange. Por lo pronto, ya es un hombre libre en su país. El siguiente es un trabajo de mi compañero Valentín Catato. Julian Assange, quien desde 2007 cometió la filtración más grande de documentos clasificados en Estados Unidos, recuperó su libertad después de haber estado en una prisión en Gran Bretaña por más de 5 años y durante 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres. Justamente el Tribunal Superior de Londres le concedió la libertad bajo fianza. Assange se declaró culpable de violar la ley de espionaje de la Unión Americana. Esto como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense para poder salir de prisión, según documentos presentados en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para las Islas Marianas del Norte. Como parte de este acuerdo, a Assange se le acusó de 4 cargos: recibir documentos y notas relacionadas con el Sistema de Defensa Nacional de Estados Unidos; el segundo, por divulgar y revelar información clasificada; el tercero, por compartir dicha información con personas que no estaban autorizadas; y por último, por conspiración. Washington acusó a Assange de trabajar con Chelsea Manning, una analista de inteligencia del ejército estadounidense durante la invasión en Irak, que tenía autorización de seguridad top secret y que le filtró documentos. Our release of these 400,000 documents about the Iraq War, the intimate detail of that war from the US perspective. We hope to correct some of that attack on the truth that occurred before the war, during the war, and which has continued on since the war officially concluded. Así fue como en 2010 Assange habló sobre la filtración que hizo Wikileaks, el sitio web que fundó sobre documentos militares clasificados de Estados Unidos relacionados con la guerra en Afganistán. En total, Julian Assange publicó alrededor de 700,000 archivos, entre ellos videos y conversaciones diplomáticas sobre los ataques a Irak, información de la CIA y hasta correos electrónicos de políticos y candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos. La primera vez que fue detenido fue en Gran Bretaña en 2010, pues Suecia lo acusaba de delitos sexuales. Sin embargo, los señalamientos fueron retirados en 2015.
Mientras eso sucedía, Assange se trasladó en 2012 a la Embajada de Ecuador en Londres, donde se refugió para evitar su extradición a Suecia. Pero en 2019, el entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno, le retiró el asilo político, por lo que fue sacado y trasladado a una prisión de máxima seguridad de Londres por una orden de arresto internacional por la filtración de documentos. Esta semana, después de comparecer en un tribunal en el territorio de las Islas Marianas del Norte, que pertenecen a Estados Unidos, y después de que se ratificara el acuerdo, Assange salió del juzgado como hombre libre y de inmediato tomó un vuelo a su natal Australia. Valentín Cataldo, Noticias NM+. Cambiamos de asuntos. El viernes pasado se conmemoró el Día Internacional del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual y Trans LGBT, y a lo largo de todo el mes, las principales ciudades del mundo pues tuvieron sus marchas del Pride o del Orgullo. La de la Ciudad de México fue este sábado. En Londres, la marcha de este año llevó el lema de Celebrando la diversidad juntos y abrazando cada tono. Pero este Pride, el londinense, se da en un contexto un poco particular, con elecciones a la vuelta de la esquina y con el apoyo a la causa palestina. La información es de mi compañero Vitas Rudavicius desde Londres. Hace casi 52 años, en julio de 1972, unas 2.000 personas participaron en el primer evento oficial del Orgullo de Londres. Las marchas del orgullo durante las décadas de 1970 y 80 fueron relativamente pequeñas y estuvieron fuertemente custodiadas por miles de policías. 500 people with just as many police looking very po-faced on either side, very disgruntled that they were having to march with these people who were deviants. La actitud no solo de la policía, sino de la gran mayoría de la población británica hace medio siglo fue intolerante. Hasta el 70% de los ciudadanos adultos consideraban la homosexualidad como siempre o mayormente incorrecta. En toda Europa, las actitudes fueron igualmente conservadoras. Pero las marchas del orgullo se hicieron más grandes y las demandas de igualdad de derechos se hicieron más fuertes. La marea estaba cambiando. En 1989, Dinamarca se convirtió en el primer país de Europa y del mundo en reconocer legalmente las parejas del mismo sexo. El Reino Unido adoptó una ley similar apenas en 2005. Y en 2014, el primer ministro David Cameron convenció a su partido conservador para que apoyara la legislación sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. El cambio experimentado por la sociedad británica durante la última década ha sido tectónico. Hoy en día, casi 3/4 partes de la población en Gran Bretaña apoya esta ley. Solo el 19% se opone. Letonia tiene un presidente abiertamente gay. Países desde Serbia e Irlanda hasta Francia e Islandia tuvieron o tienen todavía primeros ministros abiertamente LGBT. Pero también ha habido recaídas. En Hungría, Bielorrusia y Rusia se han implementado leyes draconianas anti-LGBTIQ+. Desde que Rusia invadió a su vecina Ucrania, en los territorios ocupados, la persecución de los ucranianos, lesbianas, gays, bisexuales y transgénero es rampante. People are traumatized, and especially if you're coming after the Russian occupation, or even if, Ukrainian army managed to free that place, everyone is really, really traumatized because they are not treating civilians in any way normal, and if they know that this is LGBT, they're even doing worse things. Solo 5 países europeos no apoyaron la Declaración de las Naciones Unidas de 2011 sobre los derechos LGBT. Rusia, Bielorrusia, Turquía, Kazajstán y Azerbaiyán. Desde Londres, Vitas Rudavicius, Taritio Gómez, camarógrafo, Noticias NM+. Y vaya que fue una semana muy movida. En Sudamérica, en Bolivia, un comando del ejército intentó deponer al presidente Luis Arce esta semana. El intento de golpe de Estado fue eso, un intento de golpe que fue condenado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, por Luis Almagro, así como por los presidentes de México, el de Brasil, el de Colombia y el de Chile, entre otros. La información es de mi compañera Lorena Robles. Un intento de golpe de Estado en Bolivia sacude por unas horas al gobierno de Luis Arce.
Este 26 de junio, el presidente boliviano reportó en redes sociales la presencia de militares en la Plaza Murillo, sede del gobierno. Acompañado de su gabinete, pidió a la población y a las fuerzas políticas respetar la democracia y la voluntad del pueblo. Al pueblo boliviano y a toda la comunidad internacional. El país hoy está enfrentando un intento de golpe de Estado. Hoy el país enfrenta una vez más intereses para que la democracia en Bolivia se trunque. El responsable de intentar derrocar al gobierno fue el comandante general Juan José Zúñiga, quien lideró a los militares hacia la Plaza Murillo y exigió liberar a todos los presos políticos, incluyendo a la expresidenta interina Jeanine Áñez. Las fuerzas militares lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a la población presente y un tanque derribó las puertas de la sede del Ejecutivo después de que el comandante Zúñiga amenazó con tomar esta sede presidencial. Arce encaró a Zúñiga en la puerta de la Casa Grande del Pueblo y le ordenó replegar a los militares que lo acompañaban. Horas después, las fuerzas leales al gobierno lograron desmovilizar a los golpistas. Zúñiga, un militar de alto rango, había sido despedido 24 horas antes de este intento de golpe de Estado. Esto después de haber hecho declaraciones políticas en contra de la posible candidatura presidencial de Evo Morales en 2025. Zúñiga quedó arrestado y acusado de terrorismo y alzamiento armado. Miles de personas se congregaron en la Plaza Murillo en apoyo a Arce, celebrando la defensa de la democracia. Después de los acontecimientos, la comunidad internacional condenó el intento de golpe. Arce reafirmó su compromiso de no permitir que una vez más intentos golpistas se lleven vidas bolivianas y exhortó a defender a la democracia. Lorena Robles, Noticias N+. Vamos a la pausa, pero al volver converso con el doctor Sergio Alcocer. Él es presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI, experto en temas de América del Norte. Ya volvemos, esto es Foro Global. Estamos de regreso en Foro Global, gracias por continuar con nosotros. Me enlazo esta noche hasta San Antonio, allá en Texas, para dialogar con el doctor Sergio Alcocer. Él es presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI, ha sido subsecretario para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores y un experto en los temas de Estados Unidos. Sergio, querido, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Genaro, muy buenas tardes, qué gusto estar contigo igualmente y gracias por la oportunidad de estar contigo y tu auditorio. Al contrario, oye, a ver, ¿por dónde empezamos? Primero, por lo pronto los electores en Estados Unidos, los medios han calificado como un desastre, como un pánico para el Partido Demócrata, el performance, la actuación del presidente Biden en este debate de esta semana con Donald Trump. ¿Cómo lo evalúas? Mira, la verdad es que al inicio del debate cualquiera de los dos tenía más que perder que ganar. Y la realidad es que efectivamente quien salió perdiendo mayormente fue el presidente Biden. Creo que la potencia, la energía que se requería para poder sostener un debate de hora y media, manteniendo los temas vigentes y además pues tratando no solamente de defenderse, sino de atacar también a su oponente, pues no se dieron. Muy tarde la Casa Blanca anunció que el presidente estaba resfriado, sin embargo parecía ya más como una disculpa que una explicación de lo que estábamos viendo. Y sí vemos a un presidente. Sí, te oigo. Vemos a un presidente como una persona vulnerable, una persona que si bien conoce los temas y en términos del fondo del debate, si uno pudiese ver la transcripción del debate, sin propiamente ver el performance, como mencionas, pues claramente Biden es superior a Trump. Sin embargo, pues importa mucho el cómo se dijeron las cosas y veremos cuál es el impacto que tiene entre los votantes. Por supuesto que en este momento la opinión pública, y no solamente la opinión pública pro-republicana, sino incluso los pro
demócratas han señalado, como tú mencionas, el desastre y el impacto muy negativo que puede tener. En algunos casos mencionan que es un impacto fatal para la campaña del presidente Biden. Veremos cuál es el impacto que tiene en estos días que se levanten las encuestas y que reflejen cuál es el sentir de los votantes. De acuerdo con lo que yo vi, del orden del 80% de quienes vieron el debate no estarían dispuestos ya a cambiar su voto, o sea, no importaba el resultado del debate. Pero ese 20% que sí podría cambiar su voto, pues tenemos que ver qué tanto impacta, sobre todo en aquellos estados de la Unión Americana, que son estos estados bisagra, que son finalmente los que van a decidir la elección. Sin duda, justo mencionas el tema de la Casa Blanca y este comunicado que sacaron para anunciar que el presidente estaba malo de gripa. En efecto, al principio del debate parecía que estaba un poco afónico e incluso yo diría que un poco hasta incoherente en las ideas, no lograba hilar completamente sus argumentos. Creo que después crece Biden y de repente tiene algunas buenas frases, algunos buenos ataques contra Trump, pero si al final el cierre de nueva cuenta hace una conclusión que brinca de un tema a otro y prácticamente no logra cerrar bien su pensamiento. En efecto, la pregunta, Sergio, es si esto va a mover las preferencias. Una contienda que ha estado prácticamente en un empate técnico en las últimas semanas, en los últimos meses, diría yo. La más previa al debate, estaban prácticamente a un punto de distancia. Eso es un empate técnico. ¿Consideras que este debate de ayer sí podría haber sido entonces fundamental para eso? Mira, yo creo que en algunos estados puede incrementarse la ventaja que ya empezaba a apuntar el presidente o el expresidente Trump, por ejemplo, en el caso de Arizona, en donde se percibe que hay una tendencia a la alza de Trump. Veremos qué es lo que sucede en otros estados igualmente importantes, como son Michigan, como son Pensilvania, que han estado, como bien mencionas, empatados desde tiempo atrás y que además son estados muy demócratas. Por ejemplo, el caso de Michigan, donde la gobernadora es demócrata. Entonces, veremos en estos próximos días cuál es el impacto. Algunos de las personas más optimistas de lo que he leído, lo que he tenido oportunidad de conversar, mencionan que hay un segundo debate en septiembre y que esto le puede dar la oportunidad a Biden de recuperarse. Incluso un tuit que publicó el expresidente Obama va en ese sentido, en el sentido de que todo el mundo tiene una noche mala, un mal debate, y que se lo digo por experiencia, porque efectivamente eso le sucedió a él frente a Romney. Sin embargo, pues veremos si de aquí a septiembre le alcanzase al propio presidente Biden. Y por otro lado, si se da ese debate, puede darse el caso de que Trump diga, pues, no voy al debate, no tengo ya nada que ganar, o más bien no quiero perder, y entonces pues no va al debate, dejando abierta esa posibilidad de reivindicarse por un lado del presidente Biden. Y veremos también en estas semanas qué sucede al interior de su entorno íntimo del presidente Biden, particularmente su esposa y de su hermana, que son dos de las personas que mayormente influyen en él, si en el sentido de tomar una decisión, de continuar o no. Y bueno, veremos qué es lo que sucede. Esa es la otra pregunta, justo la presión que está sintiendo el presidente Biden y su campaña, justo porque hay algunos demócratas que dicen es momento de cambiar en este momento de candidato. El presidente debería más bien hacerse a un lado y dejar que sea otra persona la que contienda contra Trump por todo lo que está en juego en esta elección. Difícilmente podría ocurrir eso, aunque sí está en el debate público. Ahora, en cuanto a la sustancia, lo que viste del debate, ¿con qué te quedas? Hablaron de migración. Trump, evidentemente, de nueva cuenta, diciendo que hay un desastre, una crisis migratoria, que están entrando, como dice él, illegal aliens, al territorio estadounidense, personas sin documentos. El presidente Biden, pues un poco hablando de lo que él ha hecho. ¿Ves alguno de estos temas del debate que pueda golpear en la relación bilateral con México? Mira, yo creo que fueron muy cuidadosos de no hablar de México, y cuando hablaron de México realmente se expresaron del caso de Biden, hablando del apoyo que estaba recibiendo por parte de México en la lucha contra el fentanilo. Obviamente, cuando se habla de la frontera sur, pues naturalmente hablan de México, aunque no se refirieron propiamente a los mexicanos, hablaron de indocumentados y el efecto que estos están teniendo en la seguridad, en el caso de Trump, pero no se refirieron propiamente a los mexicanos. Entonces, bueno, en ese sentido creo que pues, no se mencionó, pues en algún sentido es bueno. Sin embargo, yo creo que el verdadero tema atrás es que el presidente Biden no logró defender sus políticas a favor de los migrantes, realmente las decisiones que ha tomado.
y se limitó pues únicamente a contestar con su fragilidad que demuestra lo obvio y las mentiras que presentaba Trump hablando de los millones de indocumentados que cruzan, los terroristas que cruzan por la frontera sur, en fin, ese tipo de falsedades pues no fueron desmentidas por Biden. En el tema económico, que es un tema que nos interesa enormemente, habló indirectamente Trump cuando habló de los aranceles o de las tarifas de 10% de aquellos que negocian o que aprovechan Estados Unidos. Se refirió a China y a otros países. Yo espero que en esa mentalidad de los otros países no esté pensando en México y en Canadá, porque esto pues nos llevaría a una revisión muy complicada si es que él gana del TEMEC. Pero bueno, pues ahí hubo una mención que habrá que ver si qué tanto está cercano a esto. Yo lo que diría que en este momento, pues la nueva administración mexicana que tomará posesión en los próximos meses, pues deberá estar planteándose escenarios sobre si gana uno y si gana el otro, cuál es la posición que tendrán y consecuentemente cuáles son las posibles reacciones de la administración mexicana frente a los varios temas, por supuesto migración, comercio, fentanilo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que fue un debate de poca profundidad, de poca sustancia, y aquel que pudo proponer un poco más dentro de sus limitaciones, pues fue el presidente Biden, y yo creo que Trump pues simplemente se presentó como es una persona que abusa de la exageración, de las mentiras, de la hipérbole, de un poco de esa arrogancia que tiene, pero al mismo tiempo pues es muy efectivo para comunicar con frases cortas, contundentes, y que pues eso es muy atractivo para una buena parte del electorado americano. Sin duda también ese atractivo, digamos, de verse duro en el tema de la frontera, por ejemplo, hizo que el presidente Biden recientemente emitiera una orden ejecutiva, justo entre comillas, para sellar la frontera. Otros temas que ves en el escenario, digamos, en el caso de que ganara Trump, ya mencionabas un poco lo económico, viene una revisión del TEMEC, que en teoría no tendría que ser una revisión muy complicada, es una revisión, no realmente una renegociación, pero podría complicarse si gana Trump. Mira, yo creo que se va a complicar con cualquiera de los dos. Yo creo que existe ya el antecedente de que tenemos primero tenemos ya un panel de controversia por los organismos modificados genéticamente, para el caso de los cultivos de maíz y de trigo, en fin. Y por otro lado está el tema de la energía, que si bien todavía no tenemos un panel al respecto, pero lo está estudiando el gobierno americano, el poder interponer esto. Entonces ya tenemos antecedente, y por otro lado, pues las diversas diferencias que ha habido en materia ambiental, por ejemplo, que tenemos diferencias en la tortuga, en la vaquita marina, más recientemente con el aguacate. Entonces, creo que no va a ser una revisión fácil. Va a haber seguramente apretones por parte del gobierno americano en aquellas reglas que se considere que México no ha cumplido cabalmente, o que hay oportunidades de mejora, y pues veremos cuál es la respuesta que tiene el gobierno mexicano. Yo creo que valía bien la pena hablar con los canadienses y armar pues una pinza con los canadienses. Acaba de visitar a la presidente virtualmente electa, a Sheinbaum, a la canciller canadiense. Yo creo que es una buena noticia, y ojalá que pueda articularse una posición conjunta para que esa revisión transite. Ahora, eso va a ser lo mismo, creo yo, frente a Biden que frente a Trump. Se habla del famoso nearshoring. Yo creo que el nearshoring para los dos va a ser esencial por razones quizá distintas. Por un lado, por el caso de Biden, porque para él la relocalización de las cadenas productivas tiene que ver con desarticularse o desacoplarse de la economía china, particularmente lo que son las energías limpias. Y para el caso de Trump, a quien no le interesan las energías limpias, y ayer explícitamente se le preguntó y no contestó al respecto, sí va a seguir manteniendo una política contraria a los intereses chinos, y esto pues abre la oportunidad a que el nearshoring, la relocalización de las cadenas productivas, se siga dando, seguramente con un énfasis mayor en el caso de Trump, para que ese nearshoring se dé dentro de los Estados Unidos y no necesariamente en México y en Canadá. Pero de que va a ser una relación más complicada de la que tenemos ahorita, yo creo que con cualquiera de los dos va a ser. Pues le daremos seguimiento a este tema y también a lo electoral. Te agradezco mucho estos minutos, Sergio Alcocer. Siempre un gusto dialogar contigo y saludarte. Muchas gracias por la oportunidad y buena tarde. Hasta luego, gracias. Sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche en el Foro Global. Nos vemos el próximo domingo. Les deseo que tengan una gran semana y buena noche.